Bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Capítulo 42. Calculo que serían entonces las 10 de la noche. El primero de mis sentidos que volvió a funcionar después de la zambullida fue el oído. Oí casi enseguida, porque fue un verdadero acto de audición. Oí, repito, restablece el silencio dentro de la galería, reemplazando a los rugidos que durante muchas horas aturdieron mis oídos. Por fin llegó hasta mí como un murmullo la voz de mi tío que decía: «¡Subimos!». «¿Qué quiere usted decir?», exclamé. «¡Que subimos! ¡Sí que subimos!». Extendí entonces el brazo, toqué la pared con la mano y la retiré ensangrentada. Subimos, en efecto, con una velocidad espantosa. «¡La antorcha! ¡La antorcha!», exclamó el profesor. Hans, no sin dificultades, logró al fin encenderla, y aunque la llama de la luz se dirigió de arriba a abajo, a consecuencia del movimiento excepcional, produjo claridad suficiente para alumbrar toda la escena. «Todo sucede como me lo había imaginado», dijo mi tío. «Nos hallamos en un estrecho pozo que solo mide 4 toesas de diámetro. Después de llegar al agua al fondo del abismo, recobra su nivel natural y nos eleva consigo». «¿A dónde?». «Lo ignoro en absoluto, pero conviene estar preparados para todos los acontecimientos. Subimos con una velocidad que calculo en 2 toesas por segundo, o sea, 120 toesas por minuto, a más de 3 leguas y media por hora. A este paso se adelanta bastante camino». «Sí, si nada nos detiene, si tiene salida a este pozo, pero si está taponado, si el aire se comprime poco a poco bajo la presión enorme de la columna de agua, vamos a ser aplastados». «¡Axel!», respondió el profesor con mucha serenidad. «La situación es casi desesperada, pero hay alguna esperanza de salvación, que son las que examino. Si es muy cierto que a cada instante podemos perecer, no lo es menos que a cada momento podremos también ser salvados. Pongámonos, pues, en situación de aprovechar las menores circunstancias». «Pero, ¿qué podemos hacer?». «Preparar nuestras fuerzas comiendo». Al oír estas palabras miré a mi tío con ojos espantados. Había sonado la hora de decir lo que había querido ocultar. «¿Comer?», repetí. «Sí, ahora mismo». El profesor añadió algunas palabras en danés. «¿Cómo?», exclamó mi tío. ¿Se ha perdido todas las provisiones?». «Sí, he aquí todo lo que nos resta, un trozo de cecina para los 3. Mi tío me miró sin querer comprender mis palabras. «¿Qué tal?», le pregunté. «¿Cree usted todavía que podremos salvarnos?». Mi pregunta no obtuvo respuesta. Transcurrió 1 hora más y empecé a experimentar una hambre violenta. Mis compañeros parecían lo mismo, a pesar de lo cual ninguno de los 3 nos atrevimos a tocar aquel miserable resto de alimentos. Entretanto, subimos sin cesar con terrible rapidez, faltándonos a veces la respiración, como a los aeronautas cuando ascienden con velocidad excesiva. Pero si estos sienten un frío tanto más intenso cuando mayor es la altura a que se elevan en las regiones aéreas, nosotros experimentábamos un efecto absolutamente contrario. Crecía la temperatura de una manera inquietante, y en aquellos momentos no debía bajar de 40 grados. ¿Qué significa aquel cambio? Hasta entonces, los hechos habían dado la razón a las teorías de David y Lindenbrock. Hasta entonces, las condiciones particulares de las rocas refractarias, de la electricidad, del magnetismo, habían modificado las leyes generales de la naturaleza, proporcionándonos una temperatura moderada, porque la teoría del fuego central siendo, en mi opinión, la única verdadera, la única explicable, íbamos a penetrar entonces en medio en que estos fenómenos se cumplían en todos sin rigor y en el cual el calor reducía las rocas a un estado completo de fusión. Así me lo temía, y por eso dije al profesor: «Si nos ahogamos o nos estrellamos, y si no nos morimos de hambre, nos queda siempre la probabilidad de ser quemados vivos». Pero él se contentó con encogerse de hombros y se abismó de nuevo en sus reflexiones. Transcurrido 1 hora más,
y salvo un ligero aumento de la temperatura, no vino ningún nuevo incidente a modificar la situación. Al fin rompió el silencio mi tío. Veamos, dijo. Preciso tomar un partido. ¿Tomar un partido? Repliqué. Sí, es preciso reponer nuestras fuerzas. Si tratamos de prolongar nuestra existencia algunas horas, economizando ese resto de alimentos, permaneceríamos débiles hasta el fin. Sí, hasta el fin, que no se hará esperar. Pues bien, si se presenta una ocasión de salvarnos, ¿dónde hallaremos la fuerza necesaria para orar, si permitimos que nos debilite el ayuno? Y una vez que devoremos este pedazo de carne, ¿qué nos quedará ya, tío? Nada, Axel, nada. Pero te alimentará más comiéndolo con la vista. Tus razonamientos son propios de un hombre sin voluntad, de un ser sin energía. Pero, ¿aún conserva usted esperanzas?, le pregunté irritado. Sí, replicó el profesor con firmeza. ¿Cómo? ¿Cree usted que existe algún medio de salvación? Sí, por cierto, mientras el corazón lata, mientras la carne palpite, no me explico que un ser dotado de voluntad se deje dominar por la desesperación. Qué admirables palabras. El hombre que las pronunciaba en circunstancias tan críticas poseía indudablemente un temple poco común. Pero en fin, dije yo, ¿qué pretende usted hacer? Comer lo que queda de alimento hasta la última migaja para reparar nuestras pérdidas de fuerzas. Si está escrito que esta comida nuestra sea la última, tengamos resignación, pero al menos, en vez de estar extenuados, volveremos a ser hombres. Comamos pues, exclamé. Tomó mi tío el trozo de carne y las pocas galletas salvadas del naufragio, hizo 3 partes iguales y las distribuyó. Nos tocó aproximadamente 1 libra de alimento a cada uno. El profesor comió con avidez, con una especie de entusiasmo febril. Yo, sin gusto, a pesar de mi hambre y casi con repugnación, Hans tranquilamente, con moderación, y a bocados menudos que masticaba sin ruido y saboreaba con la calma de un hombre a quien lo porvenir no le inquietaba. Huroneando bien, había encontrado una calabaza mediana de ginebra que nos ofreció y aquel licor benéfico logró reanimarme un poco. «Fortrefflich», dijo Hans, bebiendo a su turno. «Excelente», respondió mi tío. Había recobrado algo la esperanza, pero nuestra última comida acababa de terminarse. Era entonces las 5 de la mañana. La constitución del hombre es tal que con su salud en efecto puramente negativo, una vez satisfecha la necesidad de comer, es difícil imaginarse los horrores del hambre. Es preciso experimentarlos para comprenderlos. Al salir de la prolongada abstinencia, algunos bocados de galleta y de carne triunfaron de nuestros pasados dolorosos. Sin embargo, después de este banquete, cada cual se entregó a sus reflexiones. ¿En qué soñaba Hans, el hombre del extremo occidental, quien poseía la resignación fatalista de los orientales? Por lo que respecta a mí, mis pensamientos se encontraban llenos de recuerdos y estos me conducían a la superficie del globo, que nunca hubiera debido abandonar. La casa de Coney Street, mi pobre Groundswell, la excelente Marta pasaron, cual visiones, por delante de mis ojos, y los lúgubres ruidos que se transmitían a través de los macizos de granito creía sorprender el ruido de las ciudades de la tierra. Por lo que respecta a mi tío, aferrado siempre a su idea, examinaba con escrupulosa atención la naturaleza de los terrenos, trataba de darse cuenta de su situación, observando las capas superpuestas. Este calculó, o por mejor decir, esta apreciación tan solo podía ser aproximada para un sabio que es siempre un sabio, cuando logra conservar su sangre fría, y hay que reconocer que el profesor Lindenbrock poseía esta cualidad en un grado poco común. Oíale murmurar palabras de la ciencia geológica que me eran bien conocidas, y esto era causa de que, aun a mi pesar, me interesase en aquel supremo estudio. Granito eruptivo, decía. Nos hallamos aún en la época primitiva, pero como ascendemos sin cesar, ¿quién sabe todavía? ¿Quién sabe? Aún no había perdido la esperanza. Palpaba con la mano la pared vertical
y algunos instantes después proseguía: «He aquí los Neis, he aquí los Micaesquitos. Bueno, pronto llegarán los terrenos de la época de transición y entonces...». ¿Qué quería decir el profesor? ¿Podía medir el espesor de la corteza terrestre suspendida sobre nuestra cabeza? ¿Poseía algún medio de hacer semejante cálculo? No, le faltaba el manómetro y la mera apreciación no podía suplir sus preciosas indicaciones. Sin embargo, la temperatura aumentaba en progresión importante y me sentía bañado de sudor en medio de una atmósfera abrasadora. Solo podía compararla al calor que despiden los hornos de una fundición cuando se efectúan las coladas. Poco a poco, Hans, mi tío y yo nos habíamos ido despojando de nuestras chaquetas y chalecos. La prenda más ligera causaba un gran malestar, por no decirlo sufrimiento. ¿Será acaso que subimos hacia un foco incandescente?, exclamé, en un momento en que el calor aumentaba. «No», respondió mi tío, «es imposible, imposible». Sin embargo, insistí yo, palpeando la pared, «esta muralla quema». Al decir esto rozó mi mano la superficie del agua y tuve que retirarlo a toda prisa. «El agua abrasa», exclamé. El profesor esta vez respondió solamente con un gesto de cólera. Un terror invisible se apoderó entonces de mi mente y ya no me fue posible verme libre de él. Presentía una catástrofe próxima, tan espantosa como la imaginación más audaz no hubiera podido concebir. Una idea, incierta y vaga primero, se troncó en certidumbre en mi espíritu. La rechacé, mas tornó con oscilación nuevamente. No me atreví a formularla, sin embargo. Algunas observaciones involuntarias me hicieron adquirir la convicción a la dudosa luz de la antorcha. Advertí en las capas graníticas movimientos desordenados. Iba evidentemente a producirse un fenómeno en el que la electricidad desempeñaba un papel, además que calor excesivo, aquel agua en ebullición. Decidí observar la brújula, pero estaba como loca. Capítulo 43. Sí, estaba como loca. La aguja saltaba de un polo al otro con bruscas sacudidas, recorría todos los puntos del cuadrante y giraba como si se hallase poseída de un vértigo. Sabía que según las teorías más aceptadas, la corteza mineral del globo no se encuentra jamás en estado de reposo absoluto. Las modificaciones originadas por las descomposiciones de la materia interna, la agitación producida por las grandes corrientes líquidas, la acción del magnetismo, tiende incesantemente a conmoverla, aunque los seres diseminados en su superficie no sospechen siquiera la existencia de estas agitaciones. Así pues, por sí solo, este fenómeno no me habría causado susto, o por lo menos no me habría hecho concebir una idea tan terrible. Mas otros hechos, ciertos detalles, sui generis, no pudieron engañarme por más tiempo. Las detonaciones se multiplicaban con una espantosa intensidad. Solo podía compararlas con el ruido que producía un gran número de carros arrastrados rápidamente sobre un brusco empedrado. Era un trueno continuo. Después, la brújula enloquecida, sacudió por los fenómenos eléctricos, confirmaba mi opinión. La corteza mineral amenazaba romperse, los macizos graníticos juntarse, el vacío llenarse, el pozo rebosar, y nosotros, pobres átomos, íbamos a ser triturados en aquella formidable compresión. ¡Tío! exclamé. «Ahora sí que estamos perdidos». «¿Qué motiva tu nuevo terror?», me respondió con calma sorprendente. «¿Qué tienes? ¿Qué te pasa?». ¿Qué tengo? Observe usted esas paredes que se agitan, ese macizo que se disloca, esa agua en ebullición, los vapores que se espesan, esta aguja que oscila, este calor insufrible, indicios todos de tan enorme terremoto». Mi tío sacudió la cabeza con calma. «¿Un terremoto has dicho?», preguntó. «Sí, ciertamente». «No, hijo mío, me parece que te engañas». «¿Cómo? ¿No son estos los signos precursores de un terremoto?». «No, espero algo más grande». «¿Qué quiere usted decir?». «Una erupción, Axel». «¿Una erupción?», exclamé. «¿Nos hallamos en la chimenea de un volcán en actividad?». «Así lo creo», dijo el profesor sonriendo, «y a fe que es lo mejor que pudiera ocurrirnos». Lo mejor que pudiera ocurrirnos.
Pero entonces mi tío se había vuelto loco. ¿Qué significado tenían sus palabras? ¿Cómo explicarse su sonrisa? ¿Cómo?, exclamé. Nos hallamos envueltos en una erupción volcánica. La fatalidad nos ha arrojado en el camino de las lavas incandescentes, de las rocas encendidas, de las aguas hirvientes, de todas las materias eruptivas. Vamos a ser repelidos, expulsados, arrojados, vomitados, lanzados al espacio entre rocas enormes, en medio de una lluvia de cenizas y de escorias, envueltos en un torbellino de llamas. ¿Y aún se atreve usted a decir que es lo mejor que pudiera sucedernos? Sí, dijo el profesor mirándome por encima de las gafas, porque es la única probabilidad que tenemos de volver a la superficie de la Tierra. Renuncié a enumerar las 1000 ideas que cruzaron entonces por mi mente. Mi tío tenía razón en todo absolutamente, y jamás me pareció ni más audaz ni más convencido que en aquellos instantes en que esperaba y venía a venir con calma las temibles contingencias de una erupción. Entretanto, seguíamos subiendo. No cesábamos en toda la noche nuestro movimiento excepcional. El estrépito que nos rodeaba crecía constantemente. Me sentía casi asfixiado y estaba convencido de que mi última hora se acercaba. Sin embargo, la imaginación es tan rara que me entregué a una serie de reflexiones verdaderamente pueriles, pero lejos de dominar mis pensamientos, me centraba subordinados en ellos. Era evidente que subíamos, empujados por un aluvión eruptivo. Debajo de la balsa habían aguas hirvientes y debajo de éstas una pasta de lavas, un conglomerado de rocas que, al llegar a la boca del cráter, se dispersaría en todas direcciones. Nos encontrábamos, pues, en la chimenea de un volcán. Sobre esto no había duda. Pero en esta ocasión no se trataba del Sneffels, volcán apagado ya, sino de otro volcán en plena actividad. Por eso me devanaba los sesos pensando en cuál podía ser aquella montaña y en qué parte del mundo íbamos a ser vomitados. En las regiones del norte, sin duda de ningún género, antes de volverse loca la brújula, nos había indicado siempre que marchábamos hacia el norte, y a partir del cabo Salnunsen habíamos sido arrastrados centenares de leguas en esa dirección. Ahora bien, ¿nos hallábamos otra vez debajo de Islandia? ¿Íbamos a ser arrojados por el cráter de Hekla o por alguno de los 7 montes ignívoros de la isla? En un radio de 500 leguas al oeste no veía bajo aquel paralelo más que los volcanes más conocidos de la costa noroeste de América. Al este solo existían uno en el 80 grados de latitud, el ESK, en la isla de Jan Mayen, no lejos de Spinberg. Cráteres no faltaban, ciertamente, y bastante espaciosos para vomitar un ejército entero, pero yo pretendía adivinar por cuál de ellos íbamos a ser arrojados. Al amanecer aceleróse el movimiento ascensional. El hecho de que aumentaba el calor en vez de disminuir al aproximarse a la superficie del globo se explicaba por ser local y debido a la influencia volcánica. Nuestro género de locomoción no podía dejar en mi ánimo la más ligera duda sobre este particular. Una fuerza enorme, una fuerza de varios centenares de atmósferas engendradas por los vapores acumulados en el seno de la Tierra, nos impulsaba con energía irresistible. Pero, ¿a qué innumerables peligros nos exponíamos? No tardaron en penetrar en la galería vertical que iba aumentando en anchura reflejos amarillentos a cuya luz distinguía a derecha y a izquierda profundos corredores que semejaban túneles inmensos de los que se escapaban espesos vapores, y largas lenguas de fuego lamían chisporroteando sus paredes. Mire usted, tío, exclamé. No te importe, son llamas sulfurosas que no faltan en ninguna erupción. Pero, ¿y si nos envuelven? No nos envolverán. Pero, ¿y si nos asfixian? No nos asfixiarán. La galería se ensancha, y si fuera necesario abandonaríamos la balsa para guarnecernos en alguna grieta. ¿Y el agua que sube? Ya no hay agua alguna, Axel, sino una especie de pasta de lava que nos eleva consigo hasta la boca del cráter. En efecto, la columna líquida había desaparecido, siendo reemplazado por materias eruptivas bastante densas, aunque hirvientes.
La temperatura se hacía insoportable y un termómetro expuesto en aquella atmósfera habría marcado más de 70 grados. El sudor me inundaba y si la ascensión no hubiera sido tan rápida nos habríamos asfixiado sin duda. No insistió el profesor en su propósito de abandonar la balsa, e hizo bien. Aquel puñado de tablas mal unidas ofrecía una superficie sólida, un punto de apoyo que, de otro modo, no hubiéramos hallado. A eso de las 8 de la mañana sobrevino un nuevo incidente. Cesó el movimiento ascensional de improviso y la balsa quedó completamente inmóvil. ¿Qué es esto?, pregunté yo, sacudiendo por aquella parada repentina que me hizo el efecto de un choque. «¡Un alto!», respondió mi tío. «¿Es que la erupción se calma?». «Me parece que no». Me levanté y traté de averiguar lo que ocurría en torno nuestro. Tal vez la balsa, detenida por algunas rocas salientes, oponía una resistencia momentánea a la masa eruptiva. En este caso, era preciso apresurarse a librarla cuando antes del tropiezo. Mas no había obstáculo alguno. La columna de cenizas, escorias y piedras había dejado de subir de una manera espontánea. «¿Se habrá detenido la erupción por ventura?», dije yo. «¡Ah!», exclamó mi tío apretando los dientes. «Si tal temes, tranquilízate, hijo mío. Esta calma no puede prolongarse. Hace 5 minutos que dura, y no tardaremos en reanudar nuestra ascensión hacia la boca del cráter». Al hablar así, el profesor no cesaba de consultar su cronómetro, y tampoco esta vez se equivocó en sus pronósticos. Pronto volvió a adquirir la balsa un movimiento rápido y desordenado que duró 2 minutos aproximadamente y se detuvo de nuevo. «Bueno», dijo mi tío mirando la hora, «dentro de 10 minutos nos pondremos en marcha nuevamente». «¿10 minutos?» «Sí, nos hallamos en un volcán de erupción intermitente, que nos deja respirar al mismo tiempo que él». Así sucedió en efecto. A los 10 minutos justos fuimos empujados de nuevo con una velocidad asombrosa. Era preciso agarrarse fuertemente a las tablas para no ser despedidos de la balsa. Después cesó otra vez la impulsión. Más tarde he reflexionado acerca de este extraño fenómeno, sin poderlo explicar de un modo satisfactorio. Sin embargo, me parece evidente que no nos encontrábamos en la chimenea principal del volcán, sino en algún conducto accesible donde repercutían los fenómenos en que aquella tenía efecto. No puedo precisar cuántas veces se repitió esta maniobra. Lo que sí puedo decir es que cada vez se reproducía el movimiento. Éramos despedidos con una violencia mayor, recibiendo la impresión de ser lanzados dentro de un proyectil. Mientras permanecíamos parados me asfixiaba, y durante las ascensiones el aire abrasador me cortaba la respiración. Pensé un instante en el placer inmenso de volverme a encontrar súbitamente en las regiones hiperboreales a una temperatura de 30 grados bajo cero. Mi imaginación exaltaba, se paseaba por las llanuras de nieve de las regiones árticas y anhelaba el momento de poderme revolcar sobre el helado alfombrado de polo. Poco a poco, mi cabeza, trastornada por tan reiteradas sacudidas, se extravió, y no ser por los brazos vigorosos de Hans, en más de una ocasión me habría destrozado el cráneo contra la pared de granito. No he conservado ningún recuerdo preciso de lo que ocurrió durante las horas siguientes. Tengo una idea confusa de detonaciones continuas, de la agitación del macizo de granito, del movimiento giratorio que se apoderó de la balsa, la cual se balanceaba sobre las olas de lava, en medio de una lluvia de ceniza. La envolvieron llamas crepitantes. Un viento huracanado, como despedido por un ventilador colosal, activaba los fuegos subterráneos. Por vez postrera vi el semblante de Hans alumbrado por los resplandores de un incendio, y no experimenté más sensación que el espanto siniestro del hombre condenado a morir atado a la boca de un cañón, en el momento en que sale el tiro y disperso sus miembros por el aire. Bueno, amigos, hasta aquí llegó este capítulo de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Gracias, continuaremos más adelante con nuestra lectura.